Te damos la bienvenida a la clase número 1 de iniquidad. Yo sé que cada uno de ustedes han tenido encuentros o hemos ido a diferentes encuentros, ¿verdad que sí? Pero siempre tratamos con lo que es la parte de lo que es la maldición. Y a través de esto vamos a conocer lo que es la iniquidad. Así que vamos a ver lo que significa lo que es la iniquidad. ¿Ok? Iniquidad significa lo torcido. Se refiere a la cualidad de inicuo. Que viene a ser cruel o perverso. Inicuo significa eso, cruel o perverso. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. La palabra proviene del latín que significa, que se escribe así, iniquitas. Iniquitatis se escribe también en latín y que traduce cualidad de injusto. Yo le busqué, o sea, más allá que estudiemos el libro, yo quiero que ustedes puedan investigar y a través de la palabra buscar más profundamente, ¿sí? Iniquidad en hebreo es avon. Se escribe A, V, W-I-N. Y significa perversión, depravación, maldad en extremo. La iniquidad es la conducta repetitiva del hombre, contraria a la voluntad de Dios, la cual es pecado. De hecho, si atendemos la versión, dice que en el griego antiguo de la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida desde el término anomía, que significa desprecio por las leyes, de lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley. Ustedes se acuerdan que estuvimos estudiando lo que era Melquisedec y una de las cosas que hizo Satanás y el Luzbel era rebelarse contra todo lo que venía de parte de Dios, las leyes, ¿se acuerdan? El pergamino. La iniquidad es maldad, impiedad o culpa y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el libro. Dice que la iniquidad existe desde el principio y aparece por primera vez en el ángel caído. Surge en el momento en que el arcángel, lleno de belleza y perfección, escuchen qué interesante esto, da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Dice, ahora bien, de la misma manera en que la fe es la sustancia de lo que se cree, ¿sí? Como dice Hebreos, es decir, el poder que activa el mundo invisible de los cielos, este pensamiento torcido dentro del corazón del arcángel también produce una sustancia espiritual que origina la maldad. Ese pensamiento produce una sustancia espiritual que origina la maldad, ¿ok? Ahora vamos a ir a Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculos. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales, profanaste tu santuario. Dice, estas dos palabras que muchas veces se usan al azar son determinantes para entender la raíz de la gran mayoría de los problemas que nos aquejan. La maldad es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento
y se impregna en el corazón, escuchen esto, con pensamientos e intenciones opuestas a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es Dios. ¿Vieron cómo se empieza? ¿Con qué se empieza? Con un pensamiento. La iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos o la suma maldad del hombre. La iniquidad se impregna en el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión. Es en este momento que toda la información o herencia espiritual de maldad es establecida. O sea que en el momento que somos concebidos, podemos definir la iniquidad como un cordón espiritual que grava todos los pecados del hombre y que es la herencia para las siguientes generaciones. A través de este cordón se esculpe todo legado torcido y pecaminoso que le entregará un hombre a sus hijos. Esto a su vez lo torcerán aún más con sus propios pecados y lo entregarán como una estafeta de maldición a la siguiente generación. Por eso es lo importante que podamos ser limpios de todo eso, porque si no se lo vamos a pasar a nuestras generaciones. Vamos a buscar en Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel. ¿Saben lo que es el cincel? Con lo que uno martilla para romper las cosas. Es una herramienta para labrar a golpe de martillo, ¿no? Entonces dice que el pecado de Judá está escrito con esa herramienta, ¿no? Y grabado y esculpido en la tabla de su corazón. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo del pecado. Al avanzar en esta línea veremos cómo la iniquidad forma parte del cuerpo espiritual dentro del hombre y cómo afecta su comportamiento, la estructura de sus pensamientos y aún el estado de salud del cuerpo físico. El cuerpo del pecado se origina en el espíritu e invade el alma y el cuerpo como un lodo que lo ensucia todo. La iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas y es ahí en donde el diablo engarza las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Es en esta misma área donde se arraigan las bases legales de enfermedad que se transfieren de padres a hijos y de hijos a nietos. Y es aquí también donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos. Este será además un constante obstáculo para recibir la plenitud de las bendiciones de Dios. Esta es la principal puerta que tiene el imperio del diablo sobre la vida del ser humano, creyente o incrédulo. Y es a través de la iniquidad que el maligno permea el corazón del hombre para poner en él todo tipo de deseos perversos y pecaminosos. A esto se le llama concupiscencia. La herencia del pecado ha sido transmitida y ahora va a corromper el alma para que ésta empiece a desear hacer el mal. Será una fuerza irresistible en muchos casos que arrastrará a personas aparentemente buenas a cometer pecados abominables. Dice que muchas veces pasa que al no tratarse con estas cosas, por ejemplo, nosotros tratamos con las maldiciones, pero en realidad la raíz la raíz de todo es la iniquidad, ¿no? Entonces, al no tratar con la raíz, muchas veces pasa que las personas caen, ¿no? Porque no se sacó de raíz lo que estaba afectando, ¿sí? Vamos a Santiago 1, del 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Entendieron? ¿Tienen otra versión? De esos deseos nacen actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. No solo el diablo interfiere en la vida del hombre a través de la iniquidad, sino que es donde los juicios de Dios se van a manifestar constantemente. La iniquidad se opone a la justicia divina por estar torcida de ella. Esto ocasionará un continuo choque con la rectitud de Dios. La justicia tiene como parte de su esencia el juzgar todo lo que se opone a ella. El propósito de los juicios de Dios es alinear todas las cosas con la voluntad y justicia. Por lo tanto, donde hay caminos torcidos, habrá una continua acción divina, alineando a la persona con el Padre.
Este alineamiento se manifiesta en juicios, pruebas, tribulaciones, desiertos, etc. Vamos a ir a Éxodo 20:5. No te inclines ante ellos ni les rinda culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan quedan afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Ok, esa versión está bien nice también. En otras dice, como la que está acá, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note que no le está hablando a los impíos, sino le está hablando al pueblo, o sea, a nosotros. Dios no está visitando el pecado, sino la iniquidad. El pecado es tan solo el fruto de la iniquidad. Es la parte que se ve, lo superficial, lo visible, de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. El pecado son las ramas, los exteriores de un gran árbol que viene creciendo y haciéndose fuerte de generación en generación. La iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros, y es ahí donde debemos echar el hacha. La gran mayoría de los creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero jamás le han pedido que borre sus iniquidades. Por esta causa siguen padeciendo la consecuencia de terribles maldiciones financieras o de enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, divorcios, accidentes y tragedias que no deberían ocurrir estando bajo la protección del Dios Todopoderoso. Dios hace una diferencia entre la iniquidad y el pecado. Como dije anteriormente, no es lo mismo el fruto que la raíz, ni tampoco el origen y lo que se da a luz. Dios no solo vino a vencer el pecado en nuestras vidas, sino también a deshacer todas las obras del diablo. Cuando Moisés está clamando a Dios para ver su gloria, el Señor se manifiesta a él y le dice, vamos a ir a Éxodo 34, del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vieron que ahí tenemos los tres, dice iniquidad, la rebelión y el pecado. Un principio que tenemos que entender y que es una gran fuente de liberación en nuestras vidas es que Dios no trata con el mal en forma genérica. Él es tremendamente específico y es también así como nosotros tenemos que responder en contra de todo el reino de las tinieblas. Una de las tremendas tragedias que yo veo en el cuerpo de Cristo, dice la autora, es que la mayoría de la gente se conforma con oraciones generales y simples, algo así como Señor, perdona todos mis pecados, o Señor, cualquier cosa que yo haya hecho en el pasado, perdóname, o quizás, Señor, te pido perdón por todo el pecado en el área sexual. Aunque Dios oye la intención de nuestro corazón y nos perdona en cuanto a nuestra salvación eterna, las bases legales que operan en contra nuestra no son vencidas con oraciones genéricas. Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones y que entendamos la maldad y sus consecuencias en la misma dimensión en la que Él las entiende. Él quiere que el diablo no tenga ni la menor cosa con que atacarnos. Jesús murió por nuestra total libertad y cada parte de la cruz y de su pasión está relacionada con diversas áreas en que Dios pagó el precio por nosotros para que entráramos en una total plenitud con Él. No solo fue conquistado el perdón de nuestros pecados, sino que la cruz representó una obra integral, o sea, todo, en la cual fue redimida cada parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Vamos a ir a Isaías capítulo 53, 4 y 5 y 10 y 11. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo,
sujetando los padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí dice que Él llevó nuestras iniquidades. Jesús, a través de la cruz, o sea, nos dio todo completo, no quedó nada, pero que nosotros somos los que debemos identificar esas cosas que no hemos entregado, ¿se entiende? Con oraciones genéricas, para así como oraciones muy leves. En este pasaje de Isaías vemos cómo la cruz abarca una serie de conceptos de los que debemos ser liberados y redimidos. Una gran parte del cuerpo de Cristo se limita a recibir la salvación de sus pecados, pero viven vidas llenas de enfermedades, lo vemos, de dolores emocionales y físicos, y están atrapados en cárceles de alma y de espíritu, y sobre todo sufriendo el continuo padecimiento de llevar a cuesta su iniquidad. Jesús hizo una obra completa para que viviéramos una vida de plenitud con Él. Sin embargo, si no entendemos cómo estamos conformados espiritual, anímica y corporalmente y cómo la victoria de la cruz se aplica a cada una de esas áreas, nunca veremos su total triunfo en nuestras vidas. En la ceremonia de la expiación en el Antiguo Testamento, vemos claramente cómo Dios hace diferencia entre iniquidad y pecado. Esto no es otra cosa que la sombra y figura de lo que Jesús haría en el Calvario. Vamos a ir a Levíticos 16:21. Podrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. ¿Se acuerda que antes, como todavía no se había hecho el sacrificio perfecto, entonces tenían que presentar el sacrificio, ¿no? En uno se depositaban los pecados del pueblo y se lo enviaba al desierto, que vieron cómo es lo que está hablando ahí, y el otro era el que sacrificaban, ¿verdad? ¿Había dos? Sí. ¿Qué? Uno el que se le depositaba, era uno el sacrificio que era el que se le hacía en el altar, y en este caso era donde confesaban los pecados. Vieron que ahí dice que le ponían, y podrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ahí confesaban todo lo que el pueblo había hecho, ¿no? Todas sus rebeliones y todos sus pecados, y lo ponían, o sea, le hacían, era como lo utilizaban, era como un depositorio, por así decirlo. Y después de ahí lo mandaban al desierto. Pero cuando vino Jesús, hizo el sacrificio perfecto, no se necesitó más porque Él consumió todo. Una vez más vemos a un Dios específico limpiando a su pueblo por la confesión detallada de estas tres formas corruptas del ser humano. Porque ahí nombra las tres. Dice, iniquidades, las rebeliones y los pecados. Los tipos de iniquidad. Está la iniquidad voluntaria, iniquidad consciente, iniquidad inconsciente. Iniquidad voluntaria es la práctica del mal en forma voluntaria, con todo conocimiento de causa y deseo de hacerlo. Voluntaria es que vos ya sabés que está mal, pero aunque sabés que está mal, vos con todo conocimiento lo haces. Iniquidad consciente. Esta es la maldad consciente que está en operación, produciendo una lucha interna que conlleva caer en pecado o practicarlo. Es la raíz de los pecados que hemos cometido alguna vez en la vida y que todavía nos tientan. Nosotros podemos ser tentados y no pecar. ¿Saben eso? El hecho de que seas tentado no significa que has pecado. Tú pecas cuando ya cedes a eso. En una palabra, iniquidad voluntaria es algo que vos lo haces y no tenés ningún remordimiento en tu corazón, vos lo haces. ¿Entendés? Pero iniquidad consciente está hablando de que vos tenés esa lucha dentro de ti. Ponele drogarte, ¿eh? ¿Ok? Vos sabés que está mal, ¿no? Y sabés que no debes hacerlo porque te hace mal a tu cuerpo y todo.
Y sin embargo, consciente, sabiendo todo lo que sucede, lo haces igual. Y punto. Es como una decisión que ya no tenés ninguna lucha. Vos ya sabés que está mal, pero lo haces igual. Es Pero como, consciente está hablando que hay una lucha dentro de nosotros antes de hacerlo. Estamos ahí, a ver, ¿entendés? Entonces, como hay una lucha, porque vos sabés que está mal y vos sabés que tu conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia tuya básicamente es lo que te dice el Espíritu Santo, ¿no? De lo que está mal. Entonces vos tenés esa conciencia de lo que está mal, la lucha, pero igualmente vos tomas la decisión de hacerlo. Tomás, o sea, esa lucha es lo mismo, que ustedes, como decíamos, el hecho de que seamos tentados no significa que hemos pecado. Ahí pecamos cuando cedemos a la tentación. Y sigue diciendo acá, dice, es la raíz de los pecados que hemos cometido alguna vez en la vida y que todavía nos tientan. En ocasiones, el creyente busca seguir a Dios con todo su corazón, pero hay un estorbo del cual es consciente y no sabe cómo luchar en contra de él. En el mejor de los casos lo suprime, pero sabe que puede ser un problema en el futuro. Por eso lo necesario a través del estudio que podamos llegar a la raíz y sacarlo para que no haya un estorbo en nosotros. Porque muchas veces queda como tapado. Luchamos con nuestra fuerza y decimos no, pero está todavía sin tratar. Es como una lucha interna, ¿no? Como Pablo decía, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Más lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Claro, es como una lucha interna, ¿sí? La iniquidad inconsciente dice que hay una iniquidad que viene de nuestras generaciones pasadas, que está latente dentro de nuestra herencia espiritual, pero que no es fácil de detectar. Y esto me gustaría que todos nosotros podamos como detenernos y estar bien pendiente de todo esto. Este tipo de iniquidad es una bomba de tiempo que tarde o temprano puede causar una caída repentina o algún tipo de calamidad. Dice, por eso vemos a siervos de Dios, y creo que todos lo hemos visto, que empezaron sus ministerios con gran amor al Señor y de pronto lo vemos involucrado en indecibles pecados. La iniquidad inconsciente puede ser la causa de muchos problemas, enfermedades o males que vienen a la vida de una persona, atribuidos en muchos casos a ataques del diablo o a causas inexplicables. Y para detectarla es importante analizar si es posible en qué pecados y situaciones se vieron involucrados nuestros ancestros. Así que vamos a tener que hacer como una averiguación más allá que quizás lo hemos hecho. Tenemos que volver a hacer eso. Dice, también es recomendable poner atención a los sueños y ver de qué forma la cultura en la que fuimos formados está arraigada a nuestra vida. La iniquidad es parte del espíritu del hombre. La iniquidad inconsciente podemos también dar un ejemplo como la de escasez. Los cristianos, ejemplos, ¿no? Nos ha, o sea, desde hace tiempo la educación cristiana muchas veces nos ha enseñado a no aferrarse de la riqueza y de tal manera que nosotros tenemos eso dentro de nosotros y sin querer eso refleja en nuestra vida. Eso es la iniquidad inconsciente. Eso son lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué nuestra vida está dando vuelta en el mismo círculo? Eso son iniquidad inconsciente de lo que está hablando. De que nuestra vida, o sea, queremos salir adelante, pero de alguna manera estamos dando vuelta. Por ejemplo, una persona que se enferma siempre de la misma, o sea, pastor ora y se sana y después regresa a mismas enfermedades, ¿no? Entonces, es algo como lo que está hablando este libro, iniquidad es algo espiritual, es como un ADN que está dentro de nosotros, que está mal, y ese ADN, o sea, nosotros sabemos que nuestra vida se manifiesta de lo que, o sea, depende de nuestro ADN, trae una característica de nuestra vida. Entonces,
estamos hablando acá de la iniquidad inconsciente, estamos hablando de que hay un ADN espiritual dentro de nosotros que estaba mal y que eso viene y se refleja en nuestra vida. Y decimos, ¿por qué siempre así? ¿Por qué siempre misma vuelta? Estamos dando misma vuelta, el mismo círculo. Y eso, por eso es importante detectar cuál es la iniquidad inconsciente para poder entonces cortar de una vez eso y ser libre y salir de ese círculo. Claro, eso está bien interesante porque el tema, por ejemplo, el financiero, el tema de muchas cosas que venimos arrastrando. Por eso yo le decía, anteriormente nosotros ministramos muchísimo tiempo sobre las maldiciones, rompimos maldiciones, mucho tiempo. Pero el tema es que no se trataba con la parte superficial, ¿no? Y aunque muchas veces iba intensamente y claro que producía un cambio a las personas, pero podíamos ver que muchas personas volvían a lo mismo y a veces hasta peor, ¿no? Entonces, podemos entender que, o aún por ejemplo nosotros venimos luchando con cosas que sabemos, que ni siquiera sabemos o entendemos por qué vienen. Si nosotros estamos en comunión con Dios y si tenemos todo y estamos haciendo, digamos, lo correcto todo, sin embargo arrastramos cosas, es porque hay quizás cosas que Dios tiene que sacar a la luz que debemos cortarlas por completo de raíz para que nuestras generaciones, o sea, en este caso ustedes y sus hijos, o sea, puedan ser totalmente libres de todo eso. ¿Me entiendes? Eso es lo mejor que le podemos hacer, dejarle una herencia. Entonces, la iniquidad es parte del espíritu del hombre. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es una maquinaria viva, impresionantemente compleja y maravillosa a la vez. Y basta con analizar todos los sistemas y órganos que componen nuestro cuerpo para darnos cuenta de lo detallada y asombrosa obra de Dios en nosotros. De las tres partes que componen nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo más fácil de entender es el cuerpo, pero por cuanto es visible y tangible. Sin embargo, la ciencia ha tomado cientos de años para lograr descifrarlo y entenderlo, y aún quedan muchísimas cosas para entender. El hombre solo se puede entender de manera integral, esto es combinando los tres aspectos que lo componen. El ignorar uno de ellos es necesariamente caer en un error y por eso la ciencia no puede atar los cabos que unen al cuerpo y al espíritu, por cuanto lo desconocen totalmente. El cuerpo, como bien sabemos, está formado por un sinnúmero de componentes que lo hacen funcionar correctamente. De la misma manera, el alma y el espíritu son cuerpos intangibles, o sea que no se pueden, ustedes no lo ven, y altamente complejos que debemos conocer para caminar en la victoria que Cristo consumó para nosotros. Muchos de los fracasos de millones de cristianos se deben al escaso conocimiento de estas dos partes fundamentales de nuestro ser. Cuando vos desconoces algo, entonces lo que pasa es que la falta de conocimiento dice que perece el pueblo de Dios y es una realidad. Al desconocer algo, no podemos salir hacia adelante, nos estancamos. En algunas teologías se dice que el alma está compuesta de la mente, las emociones y la voluntad. El espíritu de la comunión, la intuición y la conciencia. Vamos a dejar ahí para la semana que viene seguir estudiando todo eso. Pero durante todo este tiempo lo que vamos a hacer como tarea es tratar de que el Espíritu Santo, vamos a orar también, nos muestre las cosas quizás de nuestros ancestros. Vieron que decía a través de los sueños, a través de sus propios comportamientos, de nuestros propios comportamientos, pedir al Espíritu Santo que revele de dónde viene. Por ejemplo, a veces pensamos que la parte de depresión es solamente porque hemos estado en un estado anímico, pero a veces puede venir o un instinto al suicidio, ¿no? Pero quizás viene también de nuestras generaciones y Dios te puede llevar al momento por cual eso ingresó esa tendencia, esa tendencia en tu vida. Hay personas que en los momentos que pueden estar bien, pero en un momento dado, ¡pum!, es como una bomba, como decía ella, esas son las iniquidades que están inconscientes. Es como, si ustedes ven en la Segunda Guerra Mundial,
ponían un montón de bombas escondidas y hasta ahora se han encontrado y a veces hay personas que se han detonado después de tanto tiempo. Así puede pasar en nuestras vidas si no tratamos con esas cosas. Así que animamos y que podamos ser un libro abierto para Dios y que el Espíritu Santo a través de sueños estemos bien pendientes, porque creo que cada uno de nosotros queremos algo más grande. Dios tiene cosas más grandes y quizás necesitamos sacar esas cosas, esos estorbos para que podamos recibir todo lo que Dios quiere. Así que como tareas de eso es como investiguen sus papás, sus ancestros, que el Espíritu Santo nos va a llevar a esa raíz y poder entonces ser liberados. Perdón, lo primero sería confesarle a Dios, ¿no? Y pedirle que le revele lo que está mal en uno, y él se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Claro. Puede ser en sueños o puede Exacto. ser... No solamente en sueños, exactamente. Puede ser que vos estés caminando y el Señor te diga, mira, esto es lo que te pasa, o te muestre en una visión, o te viene una visión. ¿Puede ser hablado? Yo diría que no tenemos que limitar a Dios de qué manera nos va a revelar las cosas. Sí, simplemente un corazón está pendiente, ¿no? De búsqueda de Dios. Dios te puede revelar de cualquier manera. De cualquier forma. Si vos lo limitas a Dios pensando de qué manera va a venir la revelación de Dios, entonces muchas veces perdemos lo que Dios nos quiere decir. Puede estar orando, puede estar adorando y Dios viene, o sea, no podemos limitar a Dios en nada, como sea Dios te puede revelar. Amén. Cuando hay un corazón dispuesto a que seamos limpios, Dios lo va a hacer. Gracias por haber estado